Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso y en esta ocasión vamos a platicarles acerca de la realidad virtual, pero este tema nos lo va a traer aquí nuestro queridísimo Master Nage, que lo extrañamos la vez pasada. Muchísimas Bienvenido, gracias. Master Ya está Nage. de regreso. Ya está. ¿Pero quién es usted? Yo soy yo. Y no me parezco a nadie. Yo soy tú. Bueno, Iván Donaldson, les saludo Iván Donaldson y adelante, Yo Master también Nage. soy yo y también los extrañé muchísimo. Muy bien. De la familia completísima. Pues ya nos arrancamos. Sí, Dale, arránquese. Familia, nada más pónganse sus cinturones de velocidad, porque este tema es uno que parece que lo estamos viendo y que se va a disipar en una moda. No, llegó para quedarse. El tema de la realidad virtual, porque va a abarcar prácticamente todas las áreas de nuestra vida, en diferentes niveles, en diferentes dimensiones. Pero todas. Todas. Todas No va a así. faltar ni una. Ni una. Así. ¿Ok? Entonces, la realidad virtual, ¿qué es realmente? Ahorita vamos a ver históricamente, así muy breve, cómo empezó y hasta dónde hemos llegado. Y aunque se ha hecho un gran avance tecnológico en lo que le llaman el hardware, es decir, la estructura de las computadoras, porque esto ya son computadoras que nos las ponemos en forma de visor, la mayoría de ellas, o de lentes, están abarcando nuestra vida. Entonces, pero aunque hemos llegado a un punto que nos asombra muchísimo, como lo que acaba de salir de Apple, de los Apple Vision Pro, apenas estamos en pañales y lo que se espera, grandes analistas, filósofos, economistas, científicos dicen que en 100 años no va a más tardar, no vamos a distinguir entre la fantasía de la realidad virtual y la realidad. ¿Quieren que empecemos por ahí y ya nos vamos dando un rolón? ¿Pero quién dijo eso? Ahorita les digo quiénes los muchachos. Yo pensé que había sido usted. Bueno, es que yo he colaborado con ellos y terraplanismo y todo eso. Sí, terraplanismo. Pues ¿quién quiere que siga? ¿Usted decide? No, arránquense. Adelante, Master, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, pues es un tema muy interesante el que vamos a escuchar el día de hoy. Creo que tocarlo de manera como lo vamos a hacer hoy va a ser muy poderosa, porque ustedes se van a dar cuenta que la realidad virtual es un tema que está ahí en el ambiente, pero que en cualquier momento, como muchas tecnologías, en cuanto se desarrollen, van a ser un boom, ¿no? Y a lo mejor no lo vemos, pero así como pasó, se me ocurre con los celulares, ¿no? Que de repente... Sí. O los carros. Sí. Que de un momento a otro ya todo el mundo estaba utilizando esta tecnología, y yo siento que así va a ser la realidad virtual. Bueno, parece ser. Tampoco podemos asegurar nada, ¿no? Exacto. Pero parece ser que la realidad virtual, si logran que la mayoría de personas la acepten dentro de sus vidas, creo que sí va a ser un tema en el que todas las personas van a estar viviendo cotidianamente. Yo personalmente creo que es muy interesante cómo este tema de la realidad virtual, para muchas personas a lo mejor puede ser un tema ya hasta triviado, ¿no? Triviado, no sé si existe, creo que no existe. Los dos para no Pero bueno, ¿Triviado sí está bien? Triviado. O trivial. Trivial quería decir. ¿O trivial? Para muchas personas puede ser algo muy trivial, algo muy simple, pero sin embargo, creo que nos enseña, nos golpea en la cara, pues esto que son, por ejemplo, las diferencias económicas y culturales, ¿no? Entonces, a nivel planetario, a nivel de población mundial, creo que estamos muy lejos de que todo el mundo pueda disfrutar de los beneficios de la realidad virtual, pero pues aquellas personas afortunadas que podemos utilizar o que podemos acercarnos a esta tecnología, pues sí creo que cada vez va a ser más como parte de la vida humana, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado. Vengo ahora muy socialista, ¿verdad? Muy Sí, lo veo, lo noto. muy capitalista. Síguele, Marx. Pero sí creo que pues puede marcar aún más la diferencia en las clases sociales, ¿no? Siento que eso también es un buen tema a tratar. Sí, y también hay que recordar que tiene muchas repercusiones, no solamente a nivel entretenimiento y de eso que luego dicen, vamos a perder el tiempo acá con tanta realidad virtual y tanto videojuego y todo, sino que también va a tener repercusiones en muchas áreas de la medicina, va a ayudar incluso en estas cuestiones oftalmológicas, va a ayudar para el oído, va a ayudar para muchas cosas. Claro, por supuesto las aplicaciones militares van a ser también no una excepción ahí, sino que van a estar presentes estos dispositivos en muchas áreas de la vida, y en algunas partes puede que sea necesario y muy bienvenido, ¿no? La aplicación que van a tener en la medicina, sobre todo en donde puede ser una ayuda, además de solo esa parte de me voy a divertir un ratito, sino que también me puede servir a lo mejor para aprender a leer más rápido o mejor, o tener mayor entendimiento. Puede tener muchas repercusiones y eso me resulta bien interesante.
Completamente de acuerdo. Yo creo que, o sea, yo me sumo a lo que acaban de decir los tres y voy a tomar lo que tú dijiste, Shivanovich, porque fíjate qué interesante. Podría ser como un separador social, ¿no? Como los que pueden adquirir la tecnología para sus familias o las que no, por los costos, ¿no? Pero también a nivel médico, como tú decías, a nivel psicológico, terapéutico. A lo mejor tú no tienes uno en tu casa. Y militar. Ajá, no, pero ahorita psicológico, en donde tú vas a una consulta y de alguna manera te pueden tratar una fobia mucho más rápido que antes. ¿Por qué? Porque no tienes una limitación del espacio. Te pueden llevar vamos a suponer que tienes una fobia a las tarántulas, a las arañas, ¿no? Y entonces sería como todo un proceso, un protocolo muy elaborado para que un día, si te tocaba una araña por ahí, ya estás listo. Y aquí te pueden llevar gradual a través de la realidad virtual. De hecho, si uno se pone a investigar, se han hecho muchos estudios al respecto. Otros aspectos también terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien va a terapia y llega a su familia y de alguna manera puedes poner tu familia en la realidad virtual y hacer una práctica. Entonces, por ejemplo, si se programa que vamos a suponer que con una hermana o un hermano tienes alguna discusión o pleito o alguna cuestión de las responsabilidades hogareñas no te gustan y te las ponen ahí por sorpresa, ¿cómo reaccionas, no? Porque también en las terapias a veces uno tiende a contar lo que uno quiere. Y decías ahorita, Richard, los idiomas, puedes aprender idiomas, puedes aprender instrumentos, etcétera. Entonces, aquí hay algo muy interesante, cómo nos van llevando hacia el mundo interior, pero a través de una tecnología exterior. Esto es algo que quería plantear en alguna de las rondas, si les parece, en donde en vez de que nosotros aprendamos a ir adentro sin ninguna tecnología, simplemente como lo hacía Buda, Cristo, etcétera, ahorita nos podrían empezar a poner, por ejemplo, imágenes holográficas o psicodélicas, o para que tú tengas mindfulness con tus lentes. Pero si no tienes los lentes, no nos volveremos dependientes. O sea, hay como una línea muy fina. Esa es la parte que está bien interesante. Ajá. Hay una línea muy fina, como también lo decías tú, Lenin, en el programa que Richard nos compartiste de los juegos de video, en donde pues, uno decide qué hacer con esa tecnología, ¿no? Es como el libre albedrío. Entonces, bueno, les voy a platicar rápidamente cómo fue la historia de la realidad virtual y si quieren de ahí nos podemos descoser. ¿Sí? Va. ¿Quieren ponerme mis lentes de realidad virtual? Va. Yo me hice una pregunta y de hecho me gustaría, si me lo pueden contestar por ahí o que divaguemos en ella. ¿Por qué quisimos ir por una realidad virtual? ¿Qué fue lo que nos motivó? Porque no hacemos nada si no es por supervivencia o porque va a suplir alguna necesidad que tenemos o alguien nos provocó una necesidad que tuvimos que generar esta tecnología. Bueno, los orígenes. Realmente desde mucho antes, pero en 1950 y ya en 1960 se viene a dar como un inicio muy palpable de esto. Fue en 1962 con Morton Hilling, que era un cineasta estadounidense, ajá, e inventor, que generó algo que se llama sensorama. El sensorama. Ajá, que eran, yo no lo conocía, fíjate que son como unos lentes en los que tú te lo pones y tenía toda como una caja completita que te ponían, en donde tenías olor, vibración, sonido y vista. Entonces estaba muy loco porque hasta la fecha no hay uno tal cual así. De hecho, el primer dispositivo que salió, que tenía un poco esas aplicaciones, era el Viewmaster. Ándale, el de las... Que era tridimensional. Sí. Y te daban unos discos, los metías ahí. Es que están chavos. Sí, a los que nos tocó todavía el Viewmaster, pues era realmente fantástico poder ver una imagen tridimensional. Correcto. En un dispositivo, así era como una especie de cámara fotográfica. Claro, y le vas pasando los... Le ibas pasando, sí, te vendían los discos, sí. ¿no? Los discos. Yo les decía como el visor Hasta mágico. ustedes también ya tienen sus años. Sí, nos tocó. Sí, luego se hacen los chiquitos para que los miren, pero nada. Yo tenía el Viewmaster. Viewmaster en Valle. El visor de Viewmaster. Ok, aquí hay algo muy importante. Cuando ya hablamos de realidad virtual, que vamos a llegar hasta 1987 para no hacerse las canzonas, está un cuate que se llama Jaron... No, va a ser calzona. Jaron Lanier, que es el primero que acuña esto como realidad virtual. Realidad virtual quiere decir que tú estás inmerso o inmersa porque te aíslan de los ¿Sentidos? De los sentidos externos, por eso te ponen como un antifaz aquí o unos lentes o un casco,
para que te puedas aislar y concentrar en la experiencia. Entonces fue este cuate que se llama Jaron Lanier, el primero en acuñarlo. Él fue el que acuñó el término, perfecto. Y bueno, ya nos vamos hasta 1990, donde ya se da un gran salto. Ya se le llama hoy por hoy realidad extendida, porque, por ejemplo, realidad virtual es cuando estás inmerso, pero no ves nada de la realidad. Claro, ¿Sí? Es como realidad aumentada, ¿no? Ahora es realidad Ahora, no, aumentada. pero ahí te va. Realidad aumentada, Richard, sería otro. Te voy a explicar por qué. Donde ya interactúas con la realidad. Exactamente. Imagínate que un juego, como ahorita ya existen, donde tú ves esta mesa, pero ves aquí un cohete espacial aterrizando. Esa sería la aumentada, y hay una que se llama mixta. Entonces, realmente, todo es la realidad extendida. Es decir, hicieron diferentes versiones de la realidad. Y bueno, con esto podríamos decir, yo les pregunto, ¿por qué hay esta necesidad en el ser humano, en vez de gozar los árboles, la naturaleza, los ríos, de crearnos estas atmósferas? ¿Qué pasó? Mis abuelitos no necesitaban esto. Sí, yo lo que pienso es que vendió muy bien el paquete. Yo sí ando comprando su paquete de realidad virtual. Está increíble, bueno, tiene está bueno. tantas aplicaciones médicas y todo. No, que yo sí lo compro, ¿eh? No, pero Y hasta como más que no te dije. que muchos dirían, pues Vamos. siempre y cuando se vayan hacia ese lado, ¿no? No se vayan hacia otro lado, como todo lo que decimos de herramientas, ¿no? Va a depender del propósito de la herramienta. Exacto. Y eso es muy interesante, ¿no? Pero bueno, se lo platicamos más adelante. Y yo lo que diría de la pregunta que dice Master Ponchini de por qué buscamos la realidad virtual, pues es muchas veces los seres humanos, y como lo sabemos a través de la historia, pues no estamos muy satisfechos con este presente, ¿no? Entonces, una forma de buscar otras realidades que nos ayuden como a salir de este lugar, pues es crear estos mundos virtuales, ¿no? Estos mundos virtuales que nos pueden ayudar a salir, y creo que de alguna forma pues representan esta parte de que el ser humano tiene la necesidad de entender por qué es tan importante vivir el presente y no olvidar que estas son herramientas. ¿A qué voy? Tú podrías, o sea, no estamos diciendo per se que esto es algo malo, sino que no lo entiendas que es una herramienta, es lo que puede producir que esto se convierta en algo negativo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque si tú piensas que esta realidad virtual es parte íntegra de tu vida, como se ha visto en algunas películas, y que lo único que puedes hacer es estar todo el tiempo en esta realidad virtual y no te das cuenta que es solamente, como lo dice, una realidad virtual, pero lo más importante es vivir esta vida, ahí creo que sí empezarías a cometer como un pequeño Sería como error, ¿no? una distorsión. Una distorsión de esta realidad. ¿Y es por qué? Porque no entiendes que lo más importante es vivir en el presente y aquí en esta vida, ¿no? Yo creo que, pero el hecho de que no hayamos resuelto esa parte provoca que muchas se desarrollen ese tipo de tecnologías que también pueden tener cosas positivas, no lo niego, pero Sí. No es lo mismo, pero como la similar es más barato. más barato. Como me den la vida del Masterland. No, sí, es que sí, más barato. Pero, bueno, en ese sentido yo creo, mi Master Naje, que pues realmente este tipo de tecnologías surgen por la creatividad. Yo lo veo así, más que algo como es que la realidad no es suficiente, yo lo veo más bien como pues la capacidad de crear cosas, de creatividad y también de expansión, ¿no? De la capacidad humana. Es algo que me parece inevitable, que tiene que ver con las tecnologías, y lo veo también como algo positivo, ¿no? También yo creo que, como bien dicen aquí, como dijo Master Len, y también, bueno, aquí mis tres masters, pues sí siento que, como toda herramienta, pues depende cómo la utilices, pero en el ámbito, por ejemplo, de la medicina o del aprendizaje y todo esto que es el metaverso también, siento que tiene buenas aplicaciones, siempre y cuando se pueda utilizar de una manera armónica, ¿no? Y como o sea, siempre cualquier gran herramienta tiene un gran peligro, ¿no? Porque puede ser usada tanto para el bien como para el mal, es decir, para la conciencia o para la inconsciencia, ¿no? Para la vida o para la muerte, o para... ¿no es cierto? Entonces, sí siento que, pues depende al final de cada uno cómo las vaya a utilizar, pero creo que sí es parte de la evolución, al menos material o tecnológica en el ser humano. No lo veo como algo malo, al contrario, ¿no? Lo veo como algo bueno, pero depende, pues, cómo la vayamos a usar, ¿no? Vayamos. Sí, y yo creo que también el planteamiento de la simulación, ¿no? ¿Por qué el ser humano necesita o necesitaría dirigirse a una realidad simulada? ¿Por qué necesitamos simular otro tipo de realidades? Pues bueno, ahí el ser humano siempre está en busca de experiencias.
sea como sea, independientemente del estrato social, del estatus, independientemente de el área en la que le haya tocado vivir a una persona, siempre está buscando experiencias, estímulos, sentir, vivir. Hay quienes lo quieren evadir, y es creo que ahí donde entra la cuestión curiosona, ¿no? Que si se convierte en un medio de evasión de la realidad personal, de las experiencias personales, entonces creo que ahí es donde está traspasando esa línea en la que se vuelve pues un poco distorsionado, ¿no? Como decía Masterlen, se distorsiona la capacidad de concebir la realidad personal por estar consumiendo un contenido que, sea como sea, es una simulación, está creado para producir una experiencia simulada. Pero entonces, ¿qué no es una simulación, Master Richard? pues sí, hay los que dirían que todo esto es una simulación, pero bueno, si estamos viviendo nosotros dentro de esta simulación de la vida como la conocemos, entonces ¿por qué necesitamos otra cosa? ¿Por qué no nos basta esta, siendo tan rica en experiencias y tan rica en muchas cosas? ¿Por qué estamos buscando otras realidades? Completamente. Yo me sumo a lo que los tres han dicho. Fíjate, por ejemplo, yo me hice esa pregunta y me contesté de esta manera. Dije, pero usted solito así se pregunta. Me dije a mí mismo, ¿qué opinas? Ajá. Y hasta que nos pusimos de acuerdo. Ya. Entonces ahí te va. Fíjate, tú planteas, Ivanovich, que si todo el tiempo no vivimos en una realidad simulada, ¿no? Y ahí te va. Imagínense que el ego es capaz de poner sobre algo que es objetivo. Por ejemplo, estos son unos lentes. No son ni buenos ni malos, son lentes. Pero hay gente que dice, esos lentes son muy malos, porque a mí me distorsionaron mi vista. O alguien dice, es que son muy buenos, porque apenas los conocí, pude estudiar y leer. Entonces, los calificativos que les ponemos de bueno o malo a las cosas, en vez de nomás observarlos objetivamente, ya es una simulación creada. Eso es lo que yo me cuestioné, entonces ahorita lo pongo sobre la mesa. Eso tiene que ver con un lenguaje. Con una narrativa, ¿no? Exactamente, un lenguaje, una narrativa que nos estamos contando algo que no obedece a la realidad. Es decir, el señor Zuckerberg con el metaverso nos pone su versión de la realidad en la cual uno se puede meter. Pero nosotros, según las escrituras hindús, estamos viviendo... yo soy profundísimo, ¿ok? Es Maya, la ilusión, el ego, el personaje, la importancia personal que tanto hemos visto en nuestros programas, ¿no? Entonces ahí te va. Entonces, el primer de tres planteamientos que se los lanzo así, porque yo sé que ustedes son trípodes en la conciencia. ¿Qué? ¿Trípoides? Eso. Trípoides. Sí. El primero, claro, no vivimos todo el tiempo creando simulaciones sobre la realidad que queremos imponer en otros, solamente que algunos son más astutos y las crean para que tú las compres. Y la otra es de la necesidad de crear algo. Yo estoy convencido, pero no tengo la verdad, casi, pero no, de que decidimos nacer en este mundo para algo muy especial, que es aprender a integrar las dualidades. Y precisamente creo que la realidad virtual viene a obedecer esta necesidad de que ya alguien me resuelva mis dualidades. Como no me gustan y no las quiero profundizar, trabajar, ¿no? Entonces, véndeme una realidad donde ya no tenga que yo trabajar conmigo mismo. Creo que ese es el gancho, como llegó el radio, la televisión, etc. Entonces, segundo planteamiento, con es trípode esto. Y tercera, si es así, muchachos, ¿podremos dar códigos de multiverso en el metaverso? No, pues ya. Que sí. Les paso el micrófono. Eso va a ocurrir en su momento. Adelante, En su momento, sí. Adelante, Master. Sí, yo lo que quería decir es que creo que me manché. Creo que me salí mi parte muy conservadora y me fui a la parte como... Mojigata, sí. de regañona. Lo noté. Pero estoy muy de acuerdo con Master Iván, y sí es cierto, o sea, la realidad virtual más bien es parte de la creatividad del ser humano. Claro. ¿No? Y es inevitable, o sea, tampoco podemos decir, es como si hubiéramos visto el internet y alguien dijera luego las cosas que no son tan positivas, y creo que no va por ahí el tema. Exacto. Sino más bien es... el ser humano constantemente pues tiene un proceso de evolución, un proceso de creatividad. Obviamente está enfocada ahorita hacia la tecnología, y este proceso de creatividad ha llevado que al ir avanzando poco a poco, bueno, a veces no tan poco, pero se haya creado la realidad virtual, ¿no? Y tampoco hay que esperar a ver qué pasa con la realidad virtual. O sea,
la teoría te diría que pues podrían suceder muchas cosas no tan positivas, pero realmente, como tú lo has dicho, y cuando te comparo el producto, por eso lo decía, pues también es cierto que se pueden hacer muchas cosas positivas, ¿no? O sea, no todo tiene por qué, como decimos, son herramientas y van a tener este proceso de creatividad donde cada quien puede darle el uso que necesite. Claro. Y hay una realidad. Si muchas cosas están enfocadas como, no sé, Facebook o lo que sea, y hacia el producto comercial, no es por esencia por la herramienta, sino es por esencia porque la gente le compra eso, ¿no? O sea, así es, o sea, es una demanda. Es una demanda que existe, Necesidad. ¿no? Entonces va a depender que esta herramienta de la realidad virtual tenga cierto uso, pero esa dependencia va a ser de nosotros, ¿no? Que decidamos para qué utilicemos esta herramienta de realidad virtual, que tiene mucho potencial y que, como decía Master Iván, es parte de la creatividad humana, y esta misma creatividad es la que va a desarrollar hacia dónde va a ir esta herramienta, ¿no? Qué uso se le va a dar, y depende de cada uno de nosotros hacia dónde lo queremos enfocar. Coincido. ¡Aplausos! Master. Aplausos. ¿Dónde están los aplausos? Sí, es que ya andaba de... Yo sí los extrañé una semana. Ya andaba de papá regañón, me arranca así Sí, como yo también que... hasta sentí el rigor así. Sí, dije, Hasta dije, el holograma de Lenin no nos conviene. saquen ¿sí? el agua bendita. ¿Qué comió? Bueno, Primo de Drácula. pues ahí le va mi masternaje, ahí le va. A ver qué opina, Estoy ansioso de escucharlos. Esto que estamos hablando, ¿no? Realidad virtual, ok. Dijiste hace rato de tus lentes, ¿no? Entonces, simplemente la palabra lente ya es un concepto. Y siendo muy específicos, eso ya es una realidad virtual. Absolutamente. Porque la palabra lente, pues ya es un concepto humano que le da a ese objeto o esa suma de objetos. En realidad es plástico, ¿no? Y este plástico tiene a lo mejor un vidrio o otro plástico, y tiene esta capacidad de hacernos ver, aquellos que tengan algún problema ocular, pueden ver, pero sin embargo, pues es simplemente un plástico. Eso sería un enfoque fenomenológico, ¿no? Es un objeto de plástico, ¿no? O construido con plástico y con algunas partes de metal como los tornillos. Pero el concepto como tal ya es una realidad virtual, porque yo digo que es un lente. Entonces, ¿cuántos conceptos de esta manera? O sea, todos los conceptos humanos serían una realidad virtual. La palabra humano, la palabra bueno, la palabra malo, la palabra plástico, todos esos son conceptos. Entonces, desde ahí yo digo que el ser humano está fabricando realidades virtuales, porque el pensamiento es algo que podríamos decir que es una realidad virtual. Imagina, por ejemplo, aquí una manzana frente a ti, pues solamente la estás viendo tú, pero nosotros no vamos a ver esa manzana. Entonces, esa sería una realidad extendida, ¿no? ¿Cómo le llaman? Una realidad mixta. Expandida. Entonces, al final siento que todo es una extensión de la propia creatividad humana o de la mente humana, ¿no? Entonces, y las cosas se vuelven cada vez más complejas, porque hablamos solamente de unos lentes, pero imagínate, por ejemplo, un celular. Fenomenológicamente dirías, pues es una caja de acrílicos, plásticos y metal que está pues muy rara, pero las aplicaciones que tiene eso, ¿no? Ahora imagínate si con el celular, con una aplicación, puedes, por ejemplo, disparar un arma, ¿no? O hacer algo terrible. Entonces, ahí viene toda esta subjetividad y donde se mezcla la realidad con lo ilusorio, ¿no? Esa delgada línea de la mente, qué es real y qué no es real. Y yo al final tenía que sacar pues esos temas, ¿no? Y la pregunta sería esa, ¿qué decimos que es real, ¿no? Y ahí nos recuerda, por ejemplo, Matrix, ¿no? La película. Y entonces, ¿qué? Por el aire que estás respirando, por lo que estás viendo, ¿crees que es real? Entonces, exacto. ¿Qué es real? Y pues vamos a llegar a otros lados como el yo soy y otras cosas muy profundas, ¿no? Pero ¿qué es eso de realidad? Y yo con eso le digo, Master. Muy bien. Me encantó. Un libro podría ser realidad virtual, ¿no? Un libro, sí. Sí, de hecho, una película, Sí, cualquier película, una novela, todo eso puede ser una propuesta de una realidad virtual, ¿no? O los conceptos como marcas, por ejemplo, ¿no? Ya inclusive se podría llamar que es magia mental, ¿no? Exacto. Pero, sí, pues recordemos que está esa situación de la programación. O sea, todo parte de una programación con una función específica. Cada cosa que existe, cada cosa que se ha inventado ha sido proveniente de un programa y está diseñada para participar en otro programa, ¿no? O en otra serie de programas que tienen que ver con funciones. Entonces, en ese sentido tiene mucha razón, Master, sobre que cualquier cosa podría ser una realidad virtual. Incluso el mismo túnel de realidad que nosotros hemos mencionado tantas veces, pues también cada persona está viviendo virtualmente una realidad.
pero sobre lo que estamos tocando aquí, que son las aplicaciones o los dispositivos, programas de computadora, ¿no? Que son los videojuegos, los lentes, los famosos lentes de realidad virtual, se les llama así porque en principio suena como muy atractivo, ¿no? También señalarlo de esa forma para que se convierta en un producto y se convierta también en un medio de consumir contenido. Entonces, desde la parte también creativa, creo que sí puede aportar muchísimo y creo que tiene además la función de mostrarnos cosas de nosotros desde una perspectiva diferente. Una película, pues tú la ves en el cine, la ves en la tele o a veces en el celular, ahí vemos muchos contenidos que también son realidad virtual, pero cuando tú estás inmerso en una experiencia en donde estás ya incluso sintiendo cosas, porque ya hay trajes también que acompañan a los dispositivos con los que se experimentan diferentes sensaciones. Eso. Cuando hay movimiento, cuando ya estás interactuando físicamente con la experiencia virtual, entonces se vuelve muy, muy parecida a esta otra simulación, ¿no? Se vuelve algo muy cercano. Sí. Como la serie de Upload, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho eso que estás mencionando, Richard, se llaman... ¿cómo se llaman esto? Extensiones ápticas. Es decir, te pones un chaleco para que si en un juego te disparan medio sientas. O cuando estás agarrando una herramienta, por ejemplo un taladro, sientas esa sensación. Entonces ahorita viene, económicamente hablando, un boom impresionante en crear artículos que no necesitamos de extensiones ápticas para que cada vez convivamos más ahí. Voy a poner rapidísimo un ejemplo de lo que se ha dicho aquí. Salieron unas lentes que se llaman Apple Vision Pro, que son de Apple, ¿no? Y cuestan la más barata $3,500. Yo creo que a Nájel le pagaron una lana para que lo promocione. No, con lo que voy a decir, no. Se sabe todas las marcas. Sí, claro. No, es que sí, o sea... A ver, ¿cuáles modelos hay? A ver, cuéntanos. Bueno, el primero... a lo que iba ya sé. Entonces, por ejemplo, ellos, hablando del marketing que estaba diciendo ahorita Richard, le pusieron un concepto completamente diferente a la realidad virtual, para que ya no fuera como un juego de video, y le llaman computación espacial. Y le llaman así, porque entonces para que sean los creadores ellos de esa marca, de esto, ¿qué quiere decir? Que tú tienes todo aquí enfrente, y estás, o sea, por ejemplo, tú vas en el metro de la ciudad, y tú dejas ahí en el metro de la ciudad una pantalla que estabas trabajando, y regresas, y ahí debería de estar. O sea, tiene una memoria impresionante. Pero aquí en el metro de la Ciudad de México no creo que esté. No, porque se la vuelan. Ahí quién sabe cómo le hacen que hasta virtualmente. Hasta virtualmente el salto del agua ya no está. Ya va a quedar toda rayoneada, ¿no? Exactamente. Llena de graffiti. Es correcto. Y fíjate, y por el otro lado, las personas que se quedaron más como en el rollo de no querer impresionar con el marketing, le siguen llamando realidad virtual y le están haciendo mucho más accesible al público. Por ejemplo, lo que empezaron con unos lentes muy caros que eran o los Oculus y todo esto, o los PlayStation para jugar. Ahora hay unos que están mezclados con los de Ray-Ban y tú vas a tener perdón, papás, que no se mueven. Ahí del Valle. Ya nos van a deber muchos cheques acá en el programa de hoy. Es que yo de Gucci para arriba, ¿no? Gucci y allá en Valle. O de Fuchi para arriba. De hecho, ¿ya vio la marca de estos lentes? Sí, Ray-Ban Virtual Reality. Chini no usa menos que eso. Pero es que me los mandaron para el unboxing, pero no les quería decir. ¿Qué dice? Ponte sin ponerte nada. Ponte sin ponerte nada. Bueno, qué bueno que me acordaste eso. Pues fíjense qué interesante. Nosotros, decía Lenin cuando teníamos el tema de la locura, decía que era importante poderse ir a la locura pero regresar. Creo que lo mismo va a ocurrir con esta herramienta de la creatividad, de la realidad virtual, que nos permita... Bueno, ahorita. Sí, yo también ahí. Que nos permite de alguna manera utilizar sus bondades. Por ejemplo, imagínate que tienes un accidente en una montaña, pero te puedes comunicar con unos de estos para que alguien opere desde otro lugar lejano. Es un ejemplo. O dar una terapia de... Alguien está teniendo un ataque de pánico subiendo al Himalaya, pero ninguno de ellos es psicoterapeuta en momentos de shock, ¿no? Entonces todo eso puede servir. Pero bueno, entonces, primer planteamiento. Entonces todo lo que estamos teniendo enfrente todo el tiempo lo estamos programando. Ya lo dijimos, ¿no? 2. ¿Qué pasaría si este mundo, así como cuando tú dices, es que entró el celular y no nos dimos ni cuenta y ahora todo el mundo tenemos un celular, ¿no? ¿Qué pasaría si esta realidad virtual, por ejemplo, me pregunto, para hacer el amor, para todo, o sea, para meditar, necesitas eso? Entonces ya se habrá vuelto una dependencia, ¿no? Pero para allá vamos, y creo que va a haber una crisis importante cuando exista una parte de la población en que diga, sí me benefició, y esta parte de la realidad virtual no me benefició. Y empecemos
de nuevo ir a la esencia y al origen. Entonces el ser humano siempre se tiene que perder un rato para darse cuenta que donde estaba bien y valorarlo, ¿no? Sí, y sirve mucho para darse cuenta de cuántas cosas se depende, ¿no? De cuántas cosas estamos aferrados. Me saltó. Sí, así es el Master Richard, ya sabes. Siempre ve el momento así. Es el holograma. Sí, sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, yo digo... No, esto se me fue, pero sí. A lo que iba es... me parece interesante lo que dice Master Naje, y creo que sí es una buena pregunta ahora que estamos visualizando esta nueva tecnología y realidad virtual, es hacia dónde queremos ir, ¿no? O sea, creo que es una parte fundamental. Recuerdo un libro de Jacobo Greenberg, es más bien un cuento de Jacobo Greenberg, donde él hablaba tiene como varios tópicos ahí medios futuristas, y él hablaba de cómo la tecnología podía llegar a un límite donde ya, bueno, no un límite, sino más bien podría llegar a un momento en el que ya se pudieran hacer clonaciones, sí, todo este tipo de cosas. No le imaginaba este momento cuando ya llegáramos a esos niveles, pero siempre venía la pregunta, ¿no? O sea, como ahorita lo estaba diciendo Master Naje, o sea, ya tengo toda esta tecnología, ya sé que se va a desarrollar, ya podemos desarrollar otros seres humanos a través de la clonación, ¿no? Ya está hecho todo el proyecto. Pero siempre es importante que los seres humanos se pregunten justo antes, sí, hacia dónde voy a llevar ese proyecto. Eso siempre lo hacen. No, sí, eso es lo malo. Eso es lo malo. Claro. Pero sí, claro, sí. Este libro siento que yo es lo que pone a la mesa, ¿no? ¿Cómo se llama, Sí. Es que está dentro del último libro de Las Cristales de la Galaxia, es uno de los cuentos, pero el cuento no me acuerdo cómo se llama, pero es en Los Cristales de la Galaxia, donde vienen varios cuentos futuristas y cómo veía de alguna forma Jacobo Greenberg en estos cuentos cómo podría ser el futuro, ¿no? Y era esta pregunta y este nivel, o sea, ¿cuándo los seres humanos van a empezar a preguntarse cuando está ya muy cerca este tipo de tecnologías, cuál va a ser el propósito, ¿no? Porque muchos decían, o sea, ya lo tenemos todo desarrollado, ya lo podemos hacer, pero necesitamos investigar para qué. Y eso es muy interesante, ¿no? Creo que esa es una gran pregunta que podríamos hacer. Absolutamente. Coincido, Masters, y ahí les va. ¿Está listo, Master Richard? Échale. ¿Me amarro? Amárrese. ¿Me cambio de pañal? No, pero mira, te voy a explicar un ejemplo. Vámonos de poquito a mucho. Existe este concepto que siempre cuando hablamos de cosas virtuales lo meto, y es el dinero. Entonces, en algún punto de la historia, alguien dijo, oye, ¿cómo ves si estas 3 gallinitas equivalen, o bueno, esta cantidad de oro equivale a este papelito que nosotros, esta mafia que somos nosotros, vamos a decir que equivale a eso? Claro. ¿no? La mafia del pues multiverso. Sí, la mafia es una mafia, ¿no? O sea, Sí. bueno, ese grupo de banqueros, ¿no? Dijo que equivale a eso, ¿no? Ese Entonces, desde ahí familiar. ya estamos en un mundo Sí, claro. virtual, porque eso no tiene, un papel no va a tener jamás el valor. Para eso hay que leer El Capital de Karl Marx, ¿no es cierto? Pero sí vienen ese tipo de preguntas, ¿no? Socialistas. Oye, no muy socialista. Desde hace como 2 meses. Pero en serio es muy interesante filosóficamente hablando Sí, de la ese verdad es que punto. Ahora, eso es por un lado. En el momento actual, por ejemplo, ¿alguien podría vivir sin dinero? ¿Es posible? Sí. Sí, pero cada vez menos. ¿Cómo? Es que es una Es gran fácil. que todo pregunta. depende, ¿no? Es que en la antigüedad, por Dependería. ejemplo, tú podías llegar a cualquier parte del mundo y vivir en la montaña y alimentarte de la Sí. montaña. En la actualidad, ¿es fácil hacer eso? ¿Puedes llegar a la montaña sin que te den un balazo porque te estás metiendo a la tierra de alguien? ¿Es fácil hacerlo? ¿O es cada La vez verdad más es que difícil? Cada vez más difícil, ¿no? Exacto. No es imposible, pero sí es. Es Si difícil. estás guapo, te abren las puertas. Sí, pero me refiero a Pero que ya no te las cierran y luego ya no te dejan salir, güey. es cada vez más complejo, ¿no? Ok. Y luego empezó esta idea de, por ejemplo, de hacer una computadora, ¿no? Y si hacemos algo que nos ayude a hacer operaciones matemáticas cada vez más rápidos, y mi pregunta es, ¿el mundo actual podría existir sin computadoras? Sí. El mundo actual, vuelvo a repetir, toda la realidad actual del ser humano, ¿no? El capitalismo, la tecnología, cómo funcionan las plantas eléctricas, el internet. ¿Podría funcionar el mundo en la actualidad sin tecnología? Como funciona el mundo Como funciona el mundo no. actualmente, exacto. No. Funciona el Sí mundo, podría funcionar en Sí, otra obvio, realidad, claro. De hecho, sí, estaría genial. Así como estamos, ¿no? Exacto. Hay que llevar al mundo una clínica de recuperación y si se puede. Pero ¿a qué voy con esto, Master Magia? ¿A qué voy con esto? Que de la misma manera yo veo que es inevitable que la realidad virtual va a ser parte ya habitual de la humanidad. Entonces, ahorita estamos así hablando como que, ay, sí, tú las traes y puede ser, pero en un futuro, es más, gente que nos va a ver, ojalá que nos vean en el futuro, cuando vean esos videos que vean en YouTube,
pues a lo mejor va a decir, mira qué chistoso, ¿no? Que hablaban de estas cosas de esa manera. Y en el futuro, yo también siento, como dijiste, en 100 años mínimo, o sea, o máximo. Máximo, dicen. Yo creo que ya va a haber esta realidad expandida en todas partes. Vas a entrar a una plaza y vas a ver un montón de cosas virtuales. Inclusive va a haber, te aseguro que va a haber campañas. Pero eso donde ya está, Master. Eso no, ya sí, existe, exacto. Matrimonios. Y hasta te aseguro que va a haber campañas donde ya no van a poner letreros ni anuncios en las calles, porque todo va a estar ya virtual a través de unos pupilentes, por ejemplo, digitales Sí. que tienes que usar. Y esto también nos habla de, por ejemplo, las tarjetas, el efectivo, ¿no? Que va a desaparecer y que ahora van a ser tarjetas. Lo que se habló desde hace mucho, que es el famoso biochip, ¿no? Sí. Donde vas a traer tu chip de identificación. Entonces yo siento el que... iris. El iris. Neuralink. Y exacto, a eso voy. Siento que personas como Elon Musk, pues saben estas cosas, es obvio, ¿no? Si te pones a investigar, y el futuro, pues está lleno de este tipo de tecnología. Eso diríamos que nos estamos dirigiendo a una especie de realidad distópica, cyberpunk, súper fea, ¿no? O sea, bueno, ya sí lo veo, pero bueno, al final es cada uno de nosotros en el presente, aquí y ahora, cómo utiliza estas herramientas, para qué las utiliza. Y también yo preguntaría, ¿realmente las necesito? O sea, ¿es algo que yo necesito realmente, no? Es que parecería, y ya terminó, Master. Pues quiero largarme 2 horas. Yo quiero pero- continuar otros 15 Otros minutos. 15 Vas a seguir con tu choro, no le falta decir, güey. Solo quiero terminar diciéndoles un fragmento de... No, no es cierto. No, para cerrar nada más decirles que coincido con todos ustedes, y creo que los que nos conocen saben que voy a decir lo mismo, y es que obviamente pues no necesitamos nada de esto, ¿no? Absolutamente, ni el dinero, o sea, nada de estas cosas, pero hablando en un mundo actual, ¿no? Siendo muy realistas en ese sentido y viendo el punto medio del guerrero, en el camino del medio, Sí. pues creo que sí hay que ponerle atención a estos detalles, y yo con eso cierro, compañeros. Muchísimas gracias. sí, ya. Así de Ya te verdad. Ya. ¿Ya? Ay, Aplausos. se ve, se siente, la Entonces, noche. estaba hablando un poco de transhumanismo, ¿no? Exactamente. De si vamos hacia esa realidad, Sí. o hacia experimentar ya el mundo cyborg, Sí. y todas estas cosas, pues Sí. todo parece indicar que Que hay un sí. puñado de gente que está haciendo todo lo posible para que eso suceda, Sí. así como también hay gente que está haciendo lo posible para que no suceda, pero lo cierto es que las grandes corporaciones, la gente que está haciendo estas máquinas o estos dispositivos, quieren que tú tengas uno en tu casa, Sí. y Claro. quieren que en algún momento la economía vaya haciendo lo que ha hecho hasta ahora, que siempre ha sido, en principio, los avances se distribuyen en la gente que tiene las capacidades financieras para poderlo disfrutar en sus primeros inicios y todo eso, y ya después, por el mismo efecto del consumo, se va viendo que vayan llegando a estratos cada vez más de todo tipo, ¿no? Sí. Sí. Para que cada quien pueda tener un celular en su casa, una televisión, un cine, si quieren, porque ahora ya hay casas que tienen cine. Entonces, sí, no, o sea, hay En muchas Valle, güey. cosas que no lo creería Valle, Masternaje, Sí. que son, al principio eran como solamente dedicadas a las grandes élites y para cierto grupo de personas, pero ese cierto grupo de personas también viven de algo, y sus corporaciones se sustentan de que estos medios puedan llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? Actualmente ya es raro el lugar, a menos de por ahí alguna tribu africana o algunos lugares donde no haya un celular, ¿no? Que cada vez son menos. Y también. cada vez son menos. Por eso decía, y creo que tiene que ver con lo que decías sobre qué tan difícil sería emprender una vida o una existencia ajena a estas cosas, ¿no? En principio, al capitalismo o al sistema económico del que formamos parte, pues renunciar a eso sería prácticamente una renuncia total, como en la seta de la montaña, ¿no? Irte a la montaña a experimentar, en efecto, una realidad completamente personal y completamente ajena al mundo, a la civilización, Entre como se paréntesis, entiende, ¿no? entre paréntesis, Master Richard, también quiero aclarar que no estoy, o sea, en realidad no estoy ni a favor ni en contra de esto del transhumanismo ni lo que está pasando. Y también quiero aclarar que es posible vivir fuera del sistema. De hecho, deberíamos hacerlo, y se puede hacer con comunas y muchas cosas, ¿no? Pero ese es otro tema de códigos de O motivación. viviendo ciertas experiencias, Sí, ¿no? sí, Como sí. decíamos en algún programa pasado, tener un pie dentro del sistema y tener un piecito afuera para poder experimentar diferentes Bailar. cosas. Exacto, Sí, el bailongo. y poder experimentar la libertad auténtica, Claro, ¿no? ¿no? El Totalmente estar de acuerdo. completamente libre de estas cosas, de tener que depender de algún dispositivo, disfrutarlo en su momento con el equilibrio necesario, pero no necesariamente todo el tiempo, no estar viviendo dentro del dispositivo. Y con eso cierro. Cabrón. ¡Aplausos! No, hombre. ¡Rich! Diputado Man.
Soy Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Se lo vi con ganas de decir algo. Pero vamos a dar otra ronda porque están bien frescos. No, pero es que lo que iba a decir es como diría el gran maestro Buda, el camino del medio. Exacto, el camino Así del, es. del medio. Del medio, camino medio. del medio. Yo quiero plantearles, porque yo no me quiero rajar todavía, ahí les va. Toda herramienta nueva, ¿qué opinan, familia? ¿Qué opinan de esto? Cada herramienta nueva, y en los tiempos modernos son tecnológicas, que tienen que ver mucho con la realidad virtual ahora y todo esto, presenta un dilema a resolver filosófico y ético. Por ejemplo, si estas tecnologías ya van a estar con nosotros, yo creo que deberían primero llegar a la gente que realmente las necesita, como en una cuestión médica, como en una cuestión, por ejemplo, psicológica, como en una cuestión terapéutica, y después ir al juego. Yo creo que eso se debería de regular, porque el mundo parece ser que cada vez nos quieren hacer que no maduremos y que todo el tiempo estemos en fuga. Y creo que estas herramientas no podemos cancelarlas así como globalifóbicos, de que no existan, porque la gente necesita muchas cosas. Imagínate una forma rápida en la que a chicos que no les llega la educación en alguna parte del mundo, tú la puedes hacer llegar. O que puedes, pero además virtualmente, ¿no? Porque pues, eso lo puedes hacer ya ahorita por video, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo ¿una última ronda? ¿Se les parece bien? ¿O es mucho? Sí, claro. Salud. Ok. ¿Fue sarcasmo o fue de verdad? No, pues sí. Ok. Entonces, yo les planteo aquí, ¿cuál sería, por ejemplo, el tema ético en cuanto a lo que estamos viviendo hoy por hoy de la realidad virtual? Y el otro sería cómo... ¿hasta dónde podría llegar esto si se nos saliera de control? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué pasaría? Y ustedes, familia, por favor, al teléfono, nos llaman. Ya lo más extremo que puedas imaginar. Sí, o sea, lo más bueno y lo más malo. No, pues lo más bueno podría ser un mundo, como tú lo platicabas, ¿no? Un mundo donde esta tecnología sea desarrollada de tal manera que realmente tenga un beneficio profundo para la sociedad y van a ser en las necesidades básicas de los seres humanos. Yo creo que van a ser salud, alimentación, educación, medicina, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que son como los puntos básicos que necesitan los seres humanos. Y sobre todo, Master, yo creo que aprendizaje. Eso es lo que más... Ahí está. Sí. Comunicación también, ¿no? Que más que aislarte te ayuda a comunicarte entre seres humanos, nos ayuda esa parte, ¿no? Ahora, ese sería como el punto ideal para mí. El punto ya más distópico, pues es ese mundo donde en lugar de utilizarlo para ese tipo de herramientas, sea nada más para crear mecanismos para seguir comerciando y que los seres humanos sigan apegados a este tipo de herramientas. Y controlados. Generando adicción, ¿no? Generando adicción, y ese sería como los mundos como totalmente distópicos, pero seguimos insistiendo, o sea, lo más importante, y esto lo vienen diciendo desde mucho tiempo atrás, hablando del maestro Buda, pues él le tocó esta parte, ¿no? A lo mejor no lo ves en tecnología, pero lo ves en lo que él tuvo que vivir, ¿no? De repente de pasar de un mundo donde tenía absolutamente todo lo que existía y que le daba el estar en un reino, ¿no? Pasa a irse a vivir a las cuevas y se convierte en una seta y es todo el mundo contrario, y de repente un día se da cuenta que existe el camino del medio, ¿no? Y se da cuenta a través de escuchar a un cuate que estaba tocando ahí la lira, ¿no? La guitarra, y escucha y dice, mira, la cuerda no se puede tensar tanto, ni se puede... Dicen que era el profetisa, no tensar. Sí, el profetisa estaba ahí atizándole. Tocando, sí, lo vio, y ya sabes cómo se profetiza. Todo el maestrazo tiene que estar ahí con todos los grandes maestros. Están grandotes. Pero bueno, ese sería el momento de decisión, ¿no? Y también, además que ya por último estaba escuchando por ahí, ahorita no me acuerdo a quién, pero alguien hablaba de que lo más importante de las herramientas es que cuando se desarrollan a lo mejor tienen un uso común, ¿no? Y a lo mejor mercadológico, podríamos decirlo, ¿no? Pero que las gentes que se dan cuenta que esto, más que utilizarse para una herramienta mercadológica, pueden ser utilizadas para herramientas para vivir, es la gente que realmente puede utilizar estas herramientas de forma más positiva, ¿no? Sí. Cuando tú entiendes que esta herramienta te puede ayudar en algo a ti, no en la parte de venta y de oye, consume esto. Todo lo mercadológico. Sí, toda esta parte, ¿no? Y creo que yo con eso cierro. ¡Aplausos! Leninovich Virtual. Sí, coincido, Master. Y yo para volver a hacer otro cierre espectacular. Para hacer otro cierre. Ya había cerrado. Ya había cerrado. Pues ya, bueno, paz. No. Para hacer el cierre, bueno, ahí te va. Esto que voy a decir está muy loco. Puede que me hagas caso, puede que no. Puede que esté muy volado o no. Pero bueno.
Por ejemplo, si muchas generaciones con el tiempo se la pasan sentadas en una computadora en lugar de ejercitar su cuerpo, y muchas personas o estas mismas personas se la pasan en la computadora con sus manitas así en lugar de desarrollar sus músculos, vas a ver que la evolución del ser humano, y revísalo, se va a convertir en lo que vemos como los extraterrestres grises. En eso ¿no? estaba, exacto. Son igualitos, ¿no? Entonces, digamos que es como a donde se va, a donde se está yendo la humanidad en la evolución, serían esos seres como grises, ¿no? Por muchos aspectos, ahí pónganse a investigar esa línea. Sí. También siento que, bueno, eso es por una parte. ¿Esto qué significa? Que si no usas un músculo, pues se atrofia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en la antigüedad, en tiempos literalmente muy antiguos, pues un ser humano quería comunicarse con otro en una distancia muy lejana. ¿Y qué hacía? Pues iba hacia su mundo interno y desarrollaba tecnologías internas, espirituales, como la telepatía. Y este tipo de cosas eran muy reales hace mucho tiempo. Ahora ya pasan al mundo de los farsantes y de pues muchas cosas, ¿no? Terribles. Pero son cosas que, al menos desde mi perspectiva y experiencia, son 100% reales. Pero que entre más estamos metidos en la tecnología y esto de las realidades virtuales, cada vez nos hacemos, como bien dijeron al principio, nos estamos cada vez apegando más a la materia, nos estamos haciendo cada vez más materiales, nos estamos haciendo cada vez más densos. Y todo este tipo de tecnologías, como es la telepatía, la telequinesis, la clarividencia, la clariaudiencia, los viajes astrales, que sería el verdadero metaverso, todo eso pues está desapareciendo, ¿no? Y va a desaparecer. Entonces es por eso que es importante, como bien dijo Master Len, tampoco queremos caer en el extremo, ¿no? Y decir, no, es más, que quiten las cámaras, y no, o sea, hay que ser coherentes también, ¿no? Y en ese sentido creo que es, como bien dijo Master Len, el punto de en medio, ¿no? Un piecito acá, como también decía Master Nage y Master Richard, y otro piecito por allá, ¿no? Entonces, siempre el equilibrio, y también creo que ambas pueden convivir en armonía, y es lo mismo unificar ciencia y espiritualidad, y creo que sí es posible, ¿no? Nada más es que se quiera, y con eso me despido. ¡Aplausos! Ahí van. Muy bien. Y bueno, el segundo cierre. Segundo cierre, por favor. Ahí rapidísimo. Sobre la pregunta que hiciste, Master Nage, ¿qué pasaría si se perdiera el control? Eso ya ha pasado muchas veces con muchas cosas. Sí. Este no sería, ojalá, a lo mejor puede que sea la excepción, pero ya ha pasado, y normalmente cuando se pierde el control es cuando llegamos a esas densidades de las que habla Master Iván, en donde ocurren las guerras, los conflictos, en donde no se llegan a poner de acuerdo por estar tan clavados en lo material, por estar tan clavados en la textura, en la estructura del sistema, ¿no? Los sentidos. Exacto, en la exacerbación de los sentidos. Entonces, por una parte, pues eso fomenta también la realidad virtual, pero si nos vamos a exacerbar los sentidos, créanme que la realidad es esta simulación en la que vivimos, fomenta más el sentido de experiencia que cualquier lente que te vayas a poner. Simplemente es en dónde estás poniendo tu atención y tu disposición, ¿no? ¡Aplausos! Caray, guau. Caray. Lo que no les quisimos decir es que en realidad nosotros no estamos aquí, somos unos hologramas, ustedes no lo captaron. Muchísimas gracias por participar. No, es que Me está molestando, es que se Buenos privaron, aplausos. se privaron. Listo, Master Nage, del cierre, ¿quieres cerrar? No, es que en realidad una pregunta se nos pueden contestar ahí además del like y todo. ¿Piensan que somos virtuales en este momento? ¿Es inteligencia artificial? ¿Es realidad virtual? ¿O simplemente somos los mismos de siempre? Aplausos. Sí, Aplausos. a ver qué escriben. Aplausos. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya sabes, si te late el video, pues compártelo. Si resuenas con nosotros, pues qué buena onda, nos ponemos muy felices. Que escriban escríbenos al correo códigos del multiverso @gmail.com, y ahí nos puedes decir pues todas tus sugerencias, siempre y cuando sean muy bonitas. Si son feas, pues nos sentimos mal y nos rompes nuestro corazoncito. Sí, nos ponemos muy tristes. Exacto. Y si quieres comprar una consola, no es cierto. Bye. Adiós. Sí.